Buenas noches, una vez más aquí el pastor Kenny Montalvo con ustedes. Para aquellos que no me conocen, sirvo junto a Alejandro Alonso en la iglesia Maranatha Chapel de San Marcos, California. Y nuestro pastor se encuentra en un día de muy merecido descanso junto a su bella esposa Pamela. El domingo estará nuevamente con nosotros. Y aprovecho para reiterar, ya lo han oído de su boca, que el domingo nos vamos a reunir físicamente en la iglesia. Vamos a estar allí con ministerio de niños, vamos a tener un convivio después del servicio, vamos a tratar de normalizar esto lo más posible dentro de las reglas que nos imponga el Estado, ¿verdad? Pero ya tanto Alejandro como yo hemos decidido que es tiempo de reunirnos y estoy súper emocionado, loco que llegue ya el domingo para poder estar con todos mis hermanos allí como debe ser, congregándonos, alabando al Señor, exaltando su nombre, oyendo la palabra. Y pues ya ustedes saben cómo se pone buena la cosa allí. Y a nuestros hermanos de YouTube que nos siguen por nuestra página web, también saben que vamos a seguir transmitiendo en vivo desde la iglesia, así que esto no va a parar y vamos a seguir transmitiendo nuestros mensajes. Así es que esperamos verlos a todos el domingo e inviten a personas, inviten a sus compañeros de trabajo, familiares, amigos, traigan a los niños, vamos a tener ministerios de niños y allí vamos a estar, mis amados. Si Dios quiere, con el favor del Señor, como dice la palabra, no debemos decir que vamos a hacer esto o aquello, sino si Dios quiere, allí nos veremos. Bueno, esta noche tengo un mensaje titulado El yugo desigual, basado en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Y esto es una cosa que el Señor me ha puesto en mi corazón, no sé por qué, pero es de tratar de exponer y explicar estos versículos y pasajes bíblicos, los cuales yo llamo los famosos, los que se utilizan de una manera extraordinaria en muchas iglesias, se predica muchos mensajes y la gente los utiliza mucho, se los memorizan fácilmente. Y yo personalmente encuentro que hay veces que estos textos, estos pasajes, se mencionan en muchas ocasiones quizás fuera de contexto, como cierta doctrina, opinión, ¿verdad? Y lo hacen sin prestar atención estas personas, tomando en cuenta el trasfondo, el contexto, el trasfondo histórico, cultural de la época. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí en este pasaje de 2 Corintios, capítulo 6. Este es uno de estos pasajes que habla del yugo desigual. Ahora, antes de entrar de lleno a esto, hay que hacernos varias preguntas aquí. La mayoría de los mensajes, de los comentarios, de las opiniones que yo he oído, lo que se predica en las iglesias, es que este pasaje es una prohibición total, es como un mandamiento rígido de que un creyente bajo ninguna circunstancia debe entrar en una relación romántica, de noviazgo, prematrimonial, con un no creyente y mucho menos entrar en una relación matrimonial con un no creyente. Y esto lo toman, como dije, como una ley rígida, como si fuera un mandamiento. Les adelanto, mis amados, que yo no creo que este es el contexto del pasaje y quizás pues muchos estén en desacuerdo. Muchos comentaristas que busqué pues lo toman así, como expliqué, como un mandamiento rígido, una ley. La gran mayoría sí pude encontrar un par que se alinean con lo que yo voy a exponer hoy. Pero les digo una cosa, mis amados, yo aprendí de un buen maestro que me dijo, cuando vayas a estudiar la palabra y exponerla, tienes que orar al Señor, buscar su consejo y leer otra vez, y leerlos otra vez, cuantas veces sea necesario,
hasta que le saques el contexto que el Señor te está diciendo que es ese pasaje o ese capítulo de la Biblia. Y estos pasajes, los 6 capítulos de Corintios los leí mínimo unas 7 veces con 4 diferentes versiones bíblicas. Y después fue que busqué los comentarios que decían muchos comentaristas míos favoritos. Y no me alineo con ninguno, ¿verdad? Pero fue lo que el Señor me habló a mí y me expuso lo que significa realmente este pasaje, que lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, entonces, primero empezamos describiendo esta carta, esta segunda carta que fue escrita desde Macedonia, por ahí por el año 55, y es un seguimiento a la primera carta de Pablo, que se escribió un año antes desde Éfeso. Y esa primera carta, como bien sabemos, fue una carta severa, una carta de reprimenda, donde Pablo expone los tremendos problemas que había en la iglesia de Corinto, problemas de inmoralidad sexual, pleitos legales entre ellos mismos, violando la solemnidad de la Santa Cena. Ahí está el famoso caso de incesto. En fin, un sinnúmero de problemas, una crisis tremenda que había ahí. Y Pablo escribe la primera carta como una reprimenda, una carta severa. Y esta segunda carta es un seguimiento, no es una reprimenda. De hecho, Pablo menciona en un par de ocasiones que es por amor. Y también le menciona que la primera carta no fue para entristecerlos, sino para que se arrepientan. Entonces, esta segunda carta él recibe buenas noticias de Tito. Había enviado a Tito a Corinto y Tito le trae buenas noticias, que los corintios lo quieren ver, que los quieren recibir, que se han arrepentido. Y pues esto consuela a Pablo. No obstante, mis amados, Pablo, como vamos a ver aquí, sigue exhortándole a los corintios que cambien su manera de vivir, porque pues al parecer se les hace muy difícil como nuevos creyentes dejar las pasiones de la carne y vivir en el Espíritu. Y yo creo que es con ese trasfondo que Pablo hace esta exhortación de que no entren en yugo desigual. Así es que vamos a leer el pasaje. Está en 2 de Corintios 6, 14 al 18. Y dice así la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, solamente vamos a tocar esa primera parte, no unáis en yugos desigual, porque eso es lo que se toma, se saca completamente y se toma como un mandamiento rígido, como una ley, diría yo, para limitar al verdadero creyente en con quien puede relacionarse románticamente o contraer matrimonio. Las otras cosas que dice aquí, espero en una segunda parte del mensaje poder exponerlas más detalladamente, pero es mucho material lo que tengo hoy y no me va a dar el tiempo, así es que espero darle seguimiento a una segunda parte de este mensaje. Bueno, para empezar vamos a ver de dónde sale esto del yugo desigual, de dónde sale esta frase. Bueno, sale de Deuteronomio, es una ley dada al pueblo de Israel, parte de la ley de Moisés, está en Deuteronomio 22:10, donde dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Bueno, suena lógico eso, ¿verdad? Porque si tienes un buey y un asno, un animal más fuerte tiende a alar el yugo hacia un lado y el arado no va a salir como debe salir.
Pero curiosamente, mis amados, en esta parte de la ley de Deuteronomio hay 3 versículos seguidos que hablan de no mezclar cosas. Deuteronomio 22:9, 10 que lo leímos y 11. El 9, por ejemplo, dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas. Y el 11 dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. También vemos pasajes como en Levítico 19 que prohíbe el cruzar animales de diferentes especies. Entonces tenemos que entender primeramente este trasfondo donde para mí y en mi opinión estas leyes de no mezclar ciertas cosas reflejan que el Señor en la creación, mis amados, estableció cierto orden, ciertos parámetros que no se deben pasar, que no se deben cruzar, que no se deben violar. Entonces, vemos esto en el orden de la creación. Por ejemplo, el homosexualismo es otro. El Señor abomina el homosexualismo. La bestialidad es otro, que es el sexo con animales. Y hay un orden divino en la creación que el hombre le conviene no cruzar, mis amados. Y Pablo, como un buen ex fariseo, entendía esto muy bien y para mí aplica este principio a la situación de la iglesia de Corinto. Ahora, como dije, este pasaje se utiliza, en mi opinión, muy estrechamente como una doctrina, una ley rígida que prohíbe al creyente en su totalidad casarse o tener algún tipo de relación romántica prematrimonial con un no creyente. Pero como vamos a ver, este pasaje está más bien relacionado con la situación prevalente en la iglesia de Corinto durante esa época y tiene implicaciones mucho más amplias que simplemente establecer una ley rígida limitando al verdadero creyente en cuanto a sus relaciones románticas y matrimoniales, ¿no? Entonces, otra cosa que debemos ver es que Corinto era una ciudad muy rica, extremadamente rica, un centro de comercio muy importante y también era famosa por su estilo de vida desenfrenado. Vivían la vida loca, como decimos nosotros. Y Pablo tuvo grandes retos, como podemos ver en la primera carta y también en la segunda carta, con los creyentes de Corinto. Tenían una dificultad estas personas y yo lo entiendo, o sea, no es para juicio de ellos. Vienen de una cultura completamente pagana donde se practicaban unas cosas abominables para el Señor. Ahí estaba el templo de Afrodita y la inmoralidad sexual era rampante. Y en fin, esto lo tenían arraigado en su estilo de vida, en su cultura. Y ese fue uno de los retos que tuvo Pablo. Imagínense cómo pues dejar esto así de momento no se puede, es un proceso. Todos los creyentes, como sabemos, estamos en un proceso siendo transformados de gloria en gloria, más y más a la imagen del Señor. Pero la situación estaba difícil ahí con los corintios. También otro reto que tuvo Pablo fue que algunos pervirtieron sus enseñanzas, cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo, no creían que él estaba hablando con verdad y pues venían ahí a hablarle otras cosas, a adulterar la palabra a los corintios, y Pablo está en la necesidad, al igual que en otras cartas aquí también, de justificar su ministerio, defender su ministerio, y así les hace ver aquí en esta carta también. En 1 Corintios 6:12, tal es así el asunto que Pablo en esta carta severa le dice a los corintios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Me encanta cómo la traducción del lenguaje actual expone el contexto de este pasaje. Escuchen bien. Algunos de ustedes, corintios, dicen: soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Ese es exactamente el contexto del pasaje de 1 Corintios 6:12, que Pablo le quiere dejar
saber a los corintios, porque estaban viviendo este estilo de vida, no reflejaba el nombre de Cristo en la forma que ellos vivían. También tenemos otra cosa, los corintios eran griegos y tenían esa cosa de la filosofía muy arraigada en ellos. Aristóteles, Sócrates, Plato, todas estas personas. Por ejemplo, Plato decía que lo que importaba en realidad era lo espiritual, que lo que tú hacías en la carne no de nada valía, que no afectaba tu relación con tu Dios. Imagínense ustedes con esto arraigado en ellos, en su crianza, en su cultura, y llega Pablo a predicar que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, que no estamos sujetos a ninguna ley. Entonces, pues yo me imagino que los corintios dijeron, ahora sí me las pongo buenas, ¿no? Ahora sí puedo vivir como me dé la gana. Así es que este pasaje de 2 de Corintios que estamos viendo, para mí está en ese contexto, ¿verdad? Entonces, en la tendencia que tenían los nuevos creyentes a seguir practicando, participando en las cosas que hacían antes de conocer a Cristo. Y debo decir también que hasta cierto punto la aprobación de la iglesia a esta conducta. Pablo, claro, el estilo de vida no representa en práctica lo que es un cristiano, un verdadero creyente. Muchos hoy en día, mis amados, se llaman cristianos y su estilo de vida en nada representa o refleja lo que es llevar el nombre de Cristo en nosotros. Una de las mayores quejas que yo he oído de los ateos, mis amados, así me dijo una vez un ateo, y la he oído otras veces también, que esa persona era atea porque ella veía cómo los cristianos se comportaban, que se comportaban peor que los que decían que eran ateos. Imagínense. Entonces, mis amados, nosotros que deberíamos ser luz y sal al mundo, ¿qué percepción estamos dando al mundo? ¿Cómo nos estamos comportando? Es tremendamente importante, y si la percepción que estamos dando a otros es incorrecta, la responsabilidad recae sobre nosotros, los creyentes, de cambiar esa percepción, no de la persona que tiene la percepción. Nosotros debemos cambiar nuestra conducta y presentar la luz de Cristo que brille intensamente, ser luz y sal para el mundo, mis amados. Y este es básicamente la persona que el Corinto de esta época, y muchos hoy en día, son las personas que quieren vivir con un pie aquí y un pie allá, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en el mundo y un pie en la palabra. Y sabemos que esto no se puede hacer. Estas son las personas que están tibias, ¿okay? Y asimismo, pues eran muchos de estos corintios creyentes. Otra cosa que podemos exponer es que Pablo claramente indica que él está haciendo estas cosas por amor. El amor de Pablo reflejado a los corintios es tremendo, mis amados, tremenda cosa. En 2 de Corintios 4, versículo 15, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Como vamos a ver un poquito más tarde, hay muchos padecimientos que Pablo tiene que pasar por amor a los corintios. Olvídense de su ministerio en total, que sabemos que fueron innumerables padecimientos que los enumera ahí en una de sus epístolas. Pero por los corintios específicamente, muchos padecimientos solo por amor a ellos. Ahí mismo en esta segunda carta, capítulo 2, versículo 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Esto es aludiendo a la primera carta, con angustia, con tristeza, reprimiéndolos, ¿verdad? No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo, mis amados. Así es que el amor de Pablo es reflejado tremendamente por los corintios en medio de la carta severa y en medio de esta segunda carta también. Ahora, vamos a ver 4 exhortaciones
a los Corintios que hace Pablo, que están contenidas en los capítulos 5 y 6. Antes de entrar en esto, quiero explicar un poquito lo que es una exhortación, a diferencia de un mandamiento. ¿Ok? Una exhortación no es una ley rígida, no es un mandamiento absoluto, es un ruego, es un pedir, es una apelación urgente, es un por favor te pido, te ruego, te exhorto que hagas esto o no hagas aquello. Las exhortaciones siempre tienen como propósito el llevar a la persona a la cual le estamos exhortando a que tome una decisión sabia, correcta, porque si no puede tener problemas si no la toma. ¿Ok? Entonces, podemos tomarlos como principios éticos, morales, por lo cual nos podemos dejar llevar, claro que sí. Ejemplos de esto, digamos, mandamientos, pues no hay que decir mucho, pues tenemos los 10 mandamientos absolutos, rígidos, no son negociables, y si quieren ir más allá, tenemos los 2 mandamientos que abarcan toda la ley y los profetas, incluyendo estos 10 mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las exhortaciones son un poquito diferentes. Por ejemplo, el Señor Jesús exhortó que nos arrepintiéramos y recibiéramos el Evangelio. En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es una exhortación del Señor hacia nosotros. Está en nosotros tomar el consejo o no. El discípulo, o debo decir Juan el Bautista, también predicando su bautismo de arrepentimiento, era una exhortación. Arrepiéntanse. Pablo nos exhorta en Romanos 12 que sometamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, que es nuestro servicio racional, que es nuestro culto racional. Es lo que debemos hacer. Son exhortaciones, no son leyes rígidas, son cosas que nos convienen para nuestro bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que lleva a Pablo a escribir este pasaje? O debo decir, ¿qué es lo que lleva a Dios a través de la pluma de Pablo a escribir este pasaje en su palabra? Bueno, para esto tenemos que fluirlo desde capítulos anteriores y ver de qué está hablando Pablo, cuál es el contexto, qué es lo que está pasando en la iglesia ahí. En el capítulo 1, Pablo empieza diciendo a los corintios, dándole la gloria a Dios porque es el Dios de todo consuelo y nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Versículos 3 y 4. Ahora, un dato muy curioso es que Pablo le está diciendo, en otras palabras, él es consolado, él fue consolado, pero no le informa a los corintios hasta mucho más tarde en la carta. En nuestro caso sería hasta el capítulo 7, ¿verdad? Donde él pues le menciona la razón por la cual fue consolado, que fue por las buenas nuevas que le trajo Tito. Entonces, dentro de entre ese capítulo y el capítulo 7 hay unas riquezas tremendas. Bueno, más bien empezando en el capítulo 3, hay unas riquezas, unos versículos extraordinarios que muchos se lo saben de memoria y Pablo los cita tremendamente debido a la situación que está la iglesia de Corinto. Bueno, entonces, en el capítulo 1 seguimos, Pablo le expone o le explica a los corintios la razón por la cual él no fue a Corintios en su camino a Macedonia. Como saben, ya Alejandro lo ha explicado muchas veces, él iba de camino a Macedonia y su plan era de parar en Corinto, pero decidió no ir y siguió para Macedonia. Y le dice aquí, en el versículo 23, la razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Ahora, tengamos en mente esto. Ya Pablo está escribiendo esta segunda carta con las buenas nuevas recibidas de Tito. Pero cuando él estaba planeando su viaje, él no sabía. Tito no le había dado las buenas nuevas. A lo mejor aún no había regresado, no sé. El punto es que Pablo no sabía
y iba para allá a reprenderlos, mis amados. Y entonces él dice que él no quiso hacer eso porque no quería entristecerlos y no quería él estar triste, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 2, aquí es que Pablo es una de las veces que le dice, yo todo esto lo que estoy haciendo es por amor a ustedes. ¿Cómo? ¿Una reprimenda por amor? Pues sí, como todos sabemos. Esa es la parte del amor del verdadero amor que nadie quiere ver y pocos se atreven a expresar. Es el amor que dice la verdad aunque duela, con el propósito, mis amados, que la persona llegue al arrepentimiento. Ese es el amor que Pablo está mostrando aquí. Dios al que ama disciplina, como sabemos. Parte del amor de Dios incluye reprimenda y disciplina para nosotros, sus hijos. ¿Ok? Entonces, después en los capítulos del 3 al 5, aquí es que vienen este tesoro, estas riquezas de muchos pasajes, varios pasajes, no podemos verlos todos ni explicarlos, no tengo el tiempo, pero están contenidos ahí. Y el punto principal, entre otras cosas, es Pablo exponiendo su ministerio, Pablo defendiendo su ministerio, Pablo explicando su ministerio. Empieza en el capítulo 3, Pablo diciendo que Dios es el que lo hace competente a él, es el que lo capacitó para este ministerio. ¿Okay? Y explica que el ministerio es un nuevo pacto, vuelve a enseñarle a los corintios que no están bajo la ley, es un nuevo pacto. Aquí más adelantito es que está uno de los versículos famosos que dice la letra mata, que muchos malinterpretan también. Y obviamente Pablo está aludiendo a lo mismo que dijo en Romanos 7, que la ley nos lleva a la muerte, pues es imposible cumplirla. Eso es lo que significa la letra mata. Pablo continúa en el capítulo 4 diciendo que él no se desanima, pues es a través, escuchen bien, de la misericordia de Dios que él tiene este ministerio. A todos ustedes creyentes les digo esto. Nosotros, todo creyente tiene un ministerio y fue dada la misma misericordia que le fue dada a Pablo. El Señor nos las dio. Tenemos un ministerio tremendo nosotros, por medio de la misericordia de Dios. No es diferente a lo que Dios le dio a Pablo. ¿Sí? Así es que yo le digo a los creyentes que piensen bien en esto. Tenemos que ser luz y sal al mundo, como expliqué. Y como estamos hablando de relaciones matrimoniales, con matrimonio, prematrimonio, a los matrimonios, les digo también, ustedes tienen un ministerio en su hogar, con Dios y con ustedes mismos, de llevar un hogar santo, apartado para el Señor. Y deben resolver cualquier problema matrimonial que los esté agobiando en estos momentos. De esto vamos a hablar un poco más tarde. Pablo sigue exponiendo aquí su ministerio, defendiéndolo, explicándolo. Dice que habla predicando la verdad, que tiene la conciencia limpia. En capítulo 4, a nadie engañan ni alteran la palabra, mis amados. En esos tiempos pasaba lo que pasa hoy en día, como los que predican la prosperidad, la palabra de fe o la declaración, los testigos de Jehová, los mormones, que adulteran la palabra, no dicen la verdad. Y Pablo está diciendo, lo que yo le estoy hablando es la verdad y lo que estamos hablando hoy aquí es la verdad. Todo creyente que estudia la palabra, la escudriña y se interesa por ella, siempre tiene que conocer la verdad sin adulterarla. Pablo después dice que su verdad es predicada independientemente quién la acepte o no. Dice que los que no la aceptan es porque están cegados por el enemigo y es para su perdición. ¿Okay? Y una cosa importantísima que Pablo menciona aquí en el capítulo 4 es que él predica a Cristo y este crucificado. ¿Okay? Y esto lo repite porque en la primera carta, en el capítulo 1 de Corintios, primera de Corintios, versículo 23, es igual.
Yo me propuse ir a ustedes, no con palabras de sabiduría ni elocuencia, ni creerme más que el otro, solo a predicar Cristo y este crucificado. ¿A qué voy con esto, mis amados? Miren, yo he aprendido cualquier mensaje que se predique, cualquier pastor, cualquier expositor de la palabra, hombre, mujer, lo que sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre, 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 sin excepción, debe incluir a Cristo y este crucificado. Pues de eso se trata la palabra, de eso se trata la palabra de Dios entera. La Biblia se trata de eso, del plan de salvación de Dios para la humanidad. Y eso es lo que tenemos que predicar. Continúa Pablo diciendo que este tesoro que él tiene, lo tienen tesoros de barro. Este es otro de los versículos ricos, como dije. Pablo está aludiendo ahí que él es un hombre frágil, un pecador, como tú, como yo, nosotros, que vivimos, debemos vivir en este ministerio, mostrando la luz y la sal de Cristo. No es para gloriarnos nosotros, es para que el poder se refleje, el poder de Dios se refleje en nosotros. Pablo lo dice aquí claramente, que él es frágil, él es débil, para que la gloria y el poder sea para Dios y no para él. Así mismo nosotros, mis amados. Así es que en esto solamente les digo que tengamos un poco de cuidado en poner a personas que admiramos, pastores, maestros, ministros, misioneros, lo que sea, en pedestales más altos de lo que deben estar. Todos somos iguales ante los pies del Señor. Todos somos pecadores, frágiles, tesoros de barro, para que la gloria siempre sea para Él. ¿Okay? Después Pablo dice algo tremendo también aquí. Dice que Él lleva en el cuerpo siempre, en todas partes, la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en Él, en nosotros, dice. Está hablando de Él, de su ministerio. Y esto aplica a todo creyente también. Todos nosotros, mis amados, tenemos que llevar la muerte de Jesús en nosotros. Tenemos que cargar nuestra cruz. El sufrimiento del cristiano es sí y sí. Ya lo hemos hablado muchas veces. Hay un pasaje en Primera de Pedro que lo llevo en mi corazón desde que lo di en un estudio hace poco y no se me va de la mente. Es Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Si leen el capítulo 2 de esa epístola de Pedro, Primera de Pedro, versículos 20 hasta el final, mis amados, ven ahí que Pedro está hablando del sufrimiento, del padecimiento, y dice que para esto nosotros fuimos llamados. Cuando yo me pongo a orar en las mañanas, este versículo me viene a la mente y digo, Señor, hoy muéstrame tus pisadas al frente de mí para que yo las siga. Venga lo que venga, mis amados. ¿Okay? Bueno, entonces, en el capítulo 5 ahora vamos a entrar un poquito más de lleno a fluirlo, a llevarlo al contexto del yugo desigual. Pablo empieza exponiendo aquí algo que expuso en Romanos 8, que nosotros gemimos esperando nuestra nueva habitación celestial, dice ahí. En Romanos es esperando el día de la redención. En fin, es todo lo mismo. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es que todo creyente, y le dice Corintios, ustedes también, usted tiene que tener este sentir, este anhelo ardiente de estar con Cristo, de ya ser redimido de esto mortal, que se haga inmortal, de esto corruptible, que se haga incorruptible. Y eso es un deseo que todos tenemos que tener. Pero aquí mismo Pablo dice, pero mientras estamos aquí, vivimos por fe y no por vista. Es un cambio total. Ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. Y se lo está diciendo a los corintios. Y ya nos da una ventanita a lo que va Pablo. Corintios, ustedes tienen que tener este anhelo. Y tal parece que los corintios no tenían esto. No estaban reflejando este sentir en su manera de vivir, este estilo de vida
que tenían ellos, satisfaciendo más los deseos de la carne. Tal es así, mis amados, que en esta misma epístola, en el capítulo 13, uno de mis versículos favoritos de la palabra completa, es cuando Pablo exhorta a los corintios: examínense ustedes mismos a ver si están en la fe. Yo te digo hoy a ti, creyente, examínate hoy a ver si estás en la fe o no. ¿Cómo estás viviendo? ¿Tienes un pie aquí, tienes otro allá? ¿Hay áreas en tu vida que tienes que corregir? Pues esto es lo que Pablo está exponiendo exactamente a los corintios. ¿Ok? Después pasa Pablo al ministerio de reconciliación, también otro tremendo pasaje riquísimo, lleno de significado. Pablo vuelve a exponer, vuelve a explicar su ministerio, esta vez como uno de reconciliación entre Dios y el hombre por medio de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos reconcilia a Dios. El Señor, Dios vino en forma de carne, en forma de su Hijo, como ser humano, a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Ahora tenemos entrada directa, derechita al trono de Dios, perdonados, limpiecitos para todo aquel que tome esta gracia de Dios. Pablo después dice que este ministerio viene por temor a Dios. Dice, por este temor a Dios es que trabajamos arduamente para persuadir a los hombres. Sabemos que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y Dios es el juez. Dios es el que va a dictar sentencia. Dios es el que va a recompensar. Tenemos que tener ese temor reverente por eso. ¿Okay? Y persuadimos a los hombres. No solamente persuadimos, sino para nosotros mismos. Nuestra manera de vivir, de comportarnos. Así es que Pablo expone esto a los corintios. Después Pablo nuevamente expone su sinceridad, su honestidad, la verdad absoluta de su ministerio. ¿Okay? Y dice que esto viene de Dios y espera que los corintios así lo sepan. O sea, aquí otra ventanita más. Yo le estoy hablando la verdad. Yo los amo a ustedes. Yo no engaño a nadie. Esto viene de Dios. Yo lo sé, yo tengo mi conciencia limpia. Espero que ustedes lo sepan, corintios. ¿Okay? Aparentemente los corintios no estaban completamente convencidos, por lo menos algunos de ellos, y Pablo está tratando de exponer esto más específicamente, más fuertemente, diría yo. Entonces, en el capítulo 12, capítulo 5, versículo 12, Pablo dice que no está tratando de impresionar a nadie, sino dice que su ministerio es para que puedan, escuchen bien, contestarle a otros que se creen importantes y no lo hacen de corazón. Ahí está Pablo atacando, diría yo, a estas personas que dudan de su ministerio, que lo hacen para lucrarse, que no lo hacen con sinceridad, que adulteran la palabra. ¿Okay? Y Pablo le dice que él no está tratando de impresionar a nadie, sino que él habla la verdad para que puedan ustedes, corintios, contestarles. Nosotros hoy en día podamos contestarles a todas estas locuras y disparates que se dicen de la palabra, como ya mencioné algunos de ellos. ¿Okay? Hoy en día hay muchos así. Y nosotros, como dice Primera de Pedro, tenemos que estar listos para dar una respuesta. ¿Okay? De la esperanza que tenemos en nosotros, con gentileza, con respeto, con sabiduría. Por eso estudiamos la palabra, por eso la escudriñamos, para estar listos, para estar preparados, para aprender, para crecer, mis amados. Seguir las huellas, las pisadas del Señor. Entonces, después en los versículos 16 y 17, este es quizás uno de los más tremendos, muchos se lo saben de memoria. Vamos a leer estos dos versículos y explicar un poquito lo que está sucediendo aquí. Dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Paramos ahí, ese es el versículo 16. De manera que, mis amados, desde que nosotros
tuvimos ese encuentro fabuloso con el Señor. A Pablo, desde que Cristo me dijo, tú le vas a predicar a los gentiles, yo te escogí a ti. Desde que nuestra vida empezó a cambiar, ya a nadie conocemos en la carne, ya no vivimos en la carne, ya no vemos a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo en la carne. Lo vemos todo en el Espíritu. Queremos mostrarle lo que nosotros tenemos. Queremos hablarle, queremos que sepan. Es un cambio tremendo. Y aún así dice, y aún si a Cristo lo conocíamos en la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa esto, mis amados? Esto de conocer a Cristo en la carne, pues antes de conocer a Cristo, ¿qué decía yo? Yo creo en Dios. Sí, yo creo en Jesucristo. Pues sí, pues es lo que me enseñó la Iglesia Católica. Y sí, murió en la cruz, y sí, por mis pecados. Pero no lo conocía, mis amados. Lo conocía en la carne. Y si uno no se arrepiente y entra en una relación íntima con el Señor, aceptando su gracia, su perdón, su ministerio de reconciliación, entonces en ese día te van a decir, yo nunca te conocí, apártate de ti, hacedor de maldad. Así es que es importante esto. Entonces, lo que sigue es espectacular. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, mis amados. Ya no vivo en la carne, ya vivo en el Espíritu. Conozco a Dios en el Espíritu. De modo que soy una nueva criatura. Corintios. Eso es lo que son ustedes. Ustedes conocieron al Señor. Yo le llevé el Evangelio del Señor. Ustedes se entregaron al Señor. Son nuevas criaturas. No sigan viviendo en la carne. Es lo que él está diciendo ahí a los corintios. Así es que Pablo continúa después de esto, los versículos 18 al 21, diciendo que este ministerio de reconciliación proviene de Dios, una vez más. Que somos embajadores de Cristo. ¿Okay? Y mis amados, como dije, nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros tenemos este ministerio de reconciliación. Entonces, empezando en el versículo 20 del capítulo 5, aquí vamos a ver la primera exhortación. Quiero que piensen en el trasfondo de todo lo que hemos hablado, de los problemas de la iglesia, de la ley de Moisés, de no mezclar cosas diferentes, del estilo de vida que el creyente tiene que llevar. Pablo dice en el capítulo 5, versículo 20, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es un ruego, es una exhortación, ¿ok? Pablo empieza a implorar a los corintios aquí que se vuelvan a la verdad del ministerio de reconciliación, mis amados. Y el versículo 21, otra riqueza espectacular, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Al que no conoció pecado, a Cristo, Dios a su Hijo lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos declarados justos. Ahí está el ministerio de reconciliación, mis amados. Y Pablo le dice, reconciliaos con Dios. A ti, creyente, te hablo esta noche. Reconciliaos con Dios. Si hay áreas en tu vida que tienes que reconciliarte con Dios, hoy es el día que lo tienes que hacer. Y si alguien que no tiene una relación con Cristo, que es un incrédulo, que está escuchando o que va a escuchar en el futuro, el Señor te ofrece este ministerio de reconciliación para tu salvación. Capítulo 6, segunda exhortación, versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Os exhortamos, una exhortación, a que no recibamos la gracia de Dios. Reconcíliense con Dios, Corintios. Corintios, no reciban la gracia de Dios en vano. ¿Ok? Dice el versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Isaías 49:8. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Mientras se diga hoy, dice en hebreo. No rechacemos, no
recibamos la gracia de Dios en vano. Corintios, yo, Pablo, apóstol, designado directamente por el Señor Jesús, vine a ustedes para mostrarle el Evangelio, la gracia de Dios. No la reciban en vano, no sigan viviendo en la carne, no sigan practicando y participando de todas esas barbaridades que hacen ahí en Corinto. ¿Ok? Versículos del 2 al 10, aquí es que Pablo expone muchos de los padecimientos y sufrimientos de su ministerio por causa de los corintios. No vamos a entrar en eso. Vamos después a la tercera exhortación, versículos 11 al 13 del capítulo 6. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Nosotros, yo, Pablo, mi equipo, mi ministerio, hemos abierto nuestro corazón a ustedes, oh corintios. Le hemos hablado la verdad, le hemos hablado con honestidad, con amor, pero ustedes no nos corresponden de la misma manera. Así que como un padre exhorta a un hijo, ámenme como yo los amo, abran su corazón a mí como yo lo he hecho con ustedes. Ustedes no me han correspondido de la misma manera, no me han amado, no han recibido completamente esta gracia de Dios, no se han reconciliado con Dios completamente. E inmediatamente viene la cuarta exhortación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ustedes ven cómo fluye esta cosa. No está hablando de matrimonios, ni de relaciones, ni de nada. Está hablando de lo que está pasando la iglesia de Corinto, la forma en que están viviendo. No se junten con esa gente. No practiquen y no participen de esas cosas. ¿Ok? Así es que vamos a ver el trasfondo de nuevo, la ley de no mezclar los problemas y retos de la iglesia de Corinto, las dificultades que allí había, mis amados, los creyentes tratando de vivir con un pie aquí, un pie allá, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, de satisfacer al Dios y al mundo al mismo tiempo. Y no se puede, mis amados. Entonces, Pablo le dice, reconcíliense con Dios, no rechacen la gracia de Dios. Correspóndanme de la misma manera que yo les he correspondido a ustedes. Ámenme, yo les he abierto mi corazón y les he hablado la verdad, pero ustedes no. No se junten en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. No practiquen, no participen. Dejen de vivir en la carne, vivan en el espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí, mis amados. Como dije, estoy en una minoría, lo sé, pero yo, como dije, tuve un buen maestro, leí los capítulos muchas veces, y oré al Señor y esto fue lo que el Señor me habló. Y estoy convencido de que esto es verdad, mis amados. Ahora, vamos entonces a hacernos nuestras preguntas, ¿verdad? ¿Por qué tantas personas aplican este pasaje a esto como una ley rígida, ¿verdad? Una ley, un mandamiento rígido, absoluto, de que el cristiano no puede casarse con un no cristiano o no puede tener una relación de noviazgo romántica con un no cristiano, ¿verdad? Bueno, primero vamos a ver, ¿podría en realidad aplicar este pasaje a esto? Pues claro que sí que podría aplicar. Pero no es una ley rígida, es una exhortación. ¿Nos conviene realmente tener a un no cristiano como pareja? Pues no. Pero como digo, cada caso, escuchen bien, cada caso se tiene que tratar independientemente, separadamente. Cada caso es distinto, ¿ok? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es cuestión de reconocer quiénes somos nosotros en Cristo
y que nuestra relación con Él vale más que cualquier otra cosa. Entonces, en cada caso, mis amados, tenemos que escudriñar bien esto y ser sabios. Va a haber casos que el Señor va a decir, no te juntes con esta persona, no sigas, no vayas ahí, y está en ti obedecerlo o no. Y va a haber casos que el Señor va a decir, para la gloria mía, sigan adelante. Para la gloria del Señor, mis amados, permitirá que la relación florezca y persista para su gloria. Entonces, utilizar este pasaje como una receta estricta, el problema de esto es que se convierte en un legalismo. Se convierte en un legalismo. El estilo de vida del creyente está regido por amor, mis amados. Regido por amor y solo por amor. Pablo lo define en 1 Corintios 13. En esa misma carta severa da la definición del amor más espectacular que jamás se haya dado en la historia del hombre, ¿verdad? Así es que nuestra ética moral está basada en amor. Me puedes decir, no, está basada en los mandamientos. Sí, pero obedecemos a los mandamientos, ¿por qué? Por amor. No por ganar puntos con Dios, no por justificarnos ante Dios. Es por amor porque Él nos amó primero. Es por ese fruto del Espíritu Santo que es amor. Por eso obedecemos los mandamientos. Y toda nuestra vida debe estar regida por eso, por amor. Amar a tu Dios y amar a tu prójimo. Y en todo esto está contenida la ley y los profetas. Entonces, estas relaciones prematrimoniales, ¿verdad? Voy a dar unos cuantos puntos aquí para quedar claro en todo esto. Y voy a decir primero, sin equivocación, que absolutamente, sin equivocación, la meta de todo creyente siempre debe ser buscar una pareja creyente. Eso obviamente es lógico. Veamos por qué, mis amados. El creyente tiene una base moral diferente al no creyente. Eso es obvio. Hay muchísimos retos si continúan la relación en esta desigualdad y lo llevan al matrimonio. Por ejemplo, si tienen hijos, uno le va a decir Jesucristo es el Señor, el otro le va a decir eso es tontería, eso es confusión total, ¿verdad? El diezmo, la ofrenda, el creyente quiere diezmar, el otro dice que no, que ese es el dinero suyo y no va. Inclusive si la mujer, por ejemplo, no trabaja y el hombre es el que trabaja y es el no creyente, ¿cómo va a diezmar la mujer? Es un reto tremendo. Congregarse y participar en la iglesia, el creyente quiere congregarse, quiere participar, el no creyente no. Y puede crear unos conflictos tremendos. Estás pasando mucho tiempo en la iglesia. Y de la otra manera, el no creyente quiere participar en actividades sociales, mundanas, que el no creyente dice que no. En fin, es una serie de conflictos, posibles conflictos, debo decir, que pueden surgir en esta relación. Ahora, escuchen bien, el creyente que aplique esta exhortación como una ley rígida, como un mandamiento absoluto a su vida, fantástico. Muy bien, perfecto. Se lo aplaudo, se lo acepto, ¿ok? Pero no puedes juzgar al creyente que no lo hace. No puedes decir de manera absoluta, estás violando la palabra de Dios. No te puedes casar con esa persona, porque eso no es lo que dice el pasaje. Sin embargo, con amor le puede aconsejar, ten cuidado, escudriña bien a esta persona, mira los conflictos que puedes tener, ¿ok? Y actúa sabiamente, le puede dar una exhortación en amor. Eso sí se puede hacer. Ahora, el creyente que está contemplando esta situación o está en esta situación, ¿ok? Debe ser sabio o sabia también. ¿Qué practica su pareja? Si es noviazgo o matrimonio, no sé. Lo que sea. ¿Qué practica socialmente? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su estilo de vida? En el caso prematrimonial, ¿lo está presionando o le está presionando a tener relaciones sexuales? ¿Lo está presionando a vivir juntos? Como sucede muchísimamente hoy en día. Es una vergüenza, mis amados. ¿Cómo estos, especialmente en la juventud? Es más, y no tanto tampoco en la juventud. Una persona creyente que es convencida de que vaya a vivir sin casarse con otro no creyente.
Los jóvenes hacen esto todo el tiempo. Inclusive 2 creyentes lo hacen. Es una vergüenza total, mis amados. Entonces, el creyente tiene que ser sabio en esto. Si hay presión, pues ya sabe, eso es una señal de echarlo para afuera. No. La otra cosa es esta, mis amados. Pregunta, ¿aplicaría esta exhortación a casos en donde se casaron como no creyentes y uno de ellos se convierte al Señor un tiempo después? Bueno, para los que toman esto como una ley rígida, como un mandamiento absoluto, ellos dicen que no aplica porque solamente aplica a relaciones prematrimoniales. Y yo busqué y busqué, mis amados, y no encontré en ningún sitio que eso sea así. Si 2 personas se casan siendo no creyentes y al tiempo después, años, no sé, uno de ellos se convierte, están en desigualdad. ¿Qué importa si fue antes o después? En ese momento están en desigualdad. ¿Y qué van a hacer? ¿Ok? Ahora, sabemos una regla bíblica importante, que es que la Biblia se interpreta a sí misma. Eso es una regla de hermenéutica que es muy importante en el arte y ciencia de interpretación bíblica. Así es que vamos a 1 Corintios 7, versículos del 10 al 13. De nuevo, en esta carta severa, Pablo habla precisamente de esto. Sin embargo, en la segunda carta no menciona nada. Entonces, este capítulo 7 comienza Pablo diciendo, en cuanto a lo que me escribisteis, otras traducciones dicen, en cuanto a lo que me preguntasteis. Es una preguntas o una serie de preguntas que los corintios le enviaron a Pablo. Y ahí el capítulo 7 empieza a hablar de las relaciones matrimoniales, etc. En el versículo 10 dice, para los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Vamos hasta ahí. Bueno, mando no yo, sino el Señor, dice Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es lo que el Señor dijo. Pablo sabía que el Señor había hablado de esto en Mateo 5:32, en Lucas 16:18. El Señor explícitamente dice que no se puede permitir el divorcio a menos que no sea por infidelidad. No se puede permitir a menos que no sea por infidelidad, mis amados. Bueno, entonces, continúa aquí Pablo diciendo, y a los demás, yo digo, no el Señor. Vamos a tocar en esto en un ratito. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Aplica para el hombre, aplica para la mujer. Ahora, digo yo, no el Señor. Muchos aquí dicen que es la opinión de Pablo, que esto es en la carne. Yo no lo opino así. Sí es la opinión de Pablo, pero es inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó a Pablo a escribir su opinión en este pasaje, simple y sencillamente. ¿Ok? Así es que lo que Pablo está diciendo aquí, que él no sabe en cuanto a lo que dijo el Señor en esta situación. ¿Ok? El Señor no dijo nada con respecto a esta situación. ¿Ok? Si uno es creyente y el otro no creyente, pero yo les digo esto. Ahora, mis amados, en Mateo 5, en Lucas 16, el Señor no dijo nada así de creyentes o no creyentes. El Señor lo que dijo fue, no debe separarse, excepto en caso de infidelidad. No hay especificación ninguna. Así es que lo que vemos aquí, el punto que vemos aquí es, independientemente, si sean 2 creyentes, ¿ok?, o sea creyente y no creyente, no se deben separar en el caso del creyente y no creyente, siempre y cuando haya consentimiento del no creyente. Si leen un poquito más abajito, Pablo dice, si el no creyente no consiente, entonces el creyente tiene la libertad de separarse, porque ningún creyente, mis amados, va a estar sometido a un incrédulo. Eso es así. Así es que siempre y cuando haya consentimiento, pues háganlo. En el versículo 16, Pablo nos dice por qué. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizás harás salvo a tu marido,
¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¡Wow! No sabemos, mis amados. Prematrimonial, matrimonial, no importa. ¿Qué sabemos? Si esa relación, ese incrédulo viene a tu vida porque el Señor lo quiere salvar. Así es que tenemos que ver cada caso independiente y tenemos que ser sabios. Ahora, primera de Pedro 3, 1 y 2. Tremenda cosa que dice Pedro aquí. Vuelvo y recuerdo que en el capítulo 2 de Pedro está ese versículo de las pisadas del Señor, al final hablando del sufrimiento, del padecimiento. Y el capítulo 3 comienza así mismo ¿qué? Así mismo, como le estaba hablando, del sufrimiento que tenemos que sufrir. Vosotras mujeres, aquí específicamente las mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahí está, mis amados. Si el marido es no creyente, hay consentimiento en la relación. La mujer, en este caso, va a sufrir. Bueno, el hombre también sufre si es del otro lado. Sufre, eso es un reto tremendo. Pero tenemos que confiar en la palabra del Señor, en las promesas del Señor y mantenernos firmes con nuestra conducta casta y respetuosa ante nuestro cónyuge incrédulo que ha consentido vivir así con nosotros. Y siempre y cuando no haya maltrato y no haya abuso, pues nosotros tenemos que soportar y someternos para que el Señor, para por medio de eso brillar la luz de Cristo y esa persona sea salva. Lo último es, mis amados, y voy a cerrar aquí con un par de cositas. Lamentablemente, no importa si usted tiene una relación con un creyente o no creyente, la razón o el porcentaje de divorcio, por lo menos en esta nación, de las parejas que te dicen creyentes con las parejas que te dicen no creyentes es el mismo. Es la mitad, mis amados, 50%. Es una vergüenza para la iglesia, para la fe, que matrimonios que se llaman creyentes lleguen a tal grado, mis amados. Puede haber algunas excepciones, algunos se llaman creyentes y verdaderamente no lo son, hay abusos y muchas cosas, no quiero especificar, pero sí les digo, a los matrimonios creyentes ustedes, si usted tiene problema en su matrimonio, los dos tienen que reconciliarse primero con Dios porque los dos han pecado. Algo está pasando ahí y después reconciliarse con ustedes mismos. Humíllense, arrepiéntanse, tengan un corazón humilde, manso. Varones, les hablo a ustedes, porque nosotros somos los sacerdotes de los hogares. Tenemos mayor responsabilidad. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No, pero es que tú no sabes que aquello, que ella es así. A mí no me importa eso. Usted tiene una responsabilidad y tiene que cumplir con ella. No tenga orgullo, humíllese, arrepiéntase y trate a su esposa como el vaso más fino, conquístela. Es una vergüenza, mis amados, lo que está sucediendo hoy en día en los matrimonios cristianos. Bueno, ahí me desvié un poquito del tema, pero tenía que tocarlo. Es algo que llevo muy fuerte en mi corazón. Bueno, dos últimas cosas aquí. Tengo dos testimonios. Uno de un buen amigo mío que conocí en los últimos años que trabajé en mi empresa antes de retirarme. Él llegó los últimos 3 o 4 años y el Señor pues nos puso en el camino. Pues, él era creyente y pues nos puso en el camino. Él me cuenta su testimonio, que vivía con esta pareja. Él no era creyente, ella tampoco, vivían juntos, pero el Señor lo agarró fuertemente y él, como citamos aquí en estos ejemplos, él dijo: yo no puedo hacer esto. Le dijo a ella: no puedo acostarme contigo, no puedo seguir esta relación a menos que no nos casemos. Yo te amo. Él la amaba. Y ella no consintió, fíjense. Él aplicó exactamente este principio. Y ella no consintió, él quedó libre.
Por 3 años, mis amados, estuvimos orando. Nos encerrábamos todos los martes a la hora de almuerzo en mi oficina, ahí orando 1 hora completa. Yo oraba por él, él por mí. Siempre, siempre me pedía lo mismo, por una esposa que amara al Señor. Una esposa que amara al Señor. Él no le importaba la apariencia física. Mis amados, yo vi este milagro, se produjo al frente de mis ojos. 3 años orando. 3 años. Tuve la oportunidad hace un par de años de ir a su boda. El Señor le dio una sierva tremenda. Y ahora en octubre, con el favor de Dios, nace su primer hijo. Tremenda cosa, mis amados. Un creyente obediente. Le dio la oportunidad a esta pareja. No quiso, está bien. Y el último testimonio que tengo, debo decir que ustedes o cualquiera que escuche este mensaje podría quizás refutar cosas que yo he dicho aquí. No sé, a lo mejor encontrar unos versículos que yo encontré. Pero con esto nadie me lo puede refutar, mis amados. Yo soy producto del yugo desigual. No me gusta utilizar esa frase porque no aplica, pero para esclarecer el asunto la utilizo. Mi esposo y yo nos casamos, ella se bautizó a los 12 años, yo vivía como se me pegara la gana. Yo soy producto del yugo desigual. La conducta de mi esposa casta y respetuosa. Yo miro atrás, mis amados, los primeros 10 años de nuestro matrimonio, ahora lo sé, en ese momento no lo veía. Yo era el que la estaba jalando a donde mí. Después el Señor me agarró y yo me di cuenta lo menso que fui con mi esposa, que la tomaba por sentado. Su conducta casta, respetuosa, me conquistó, mis amados. Después me enfrié por un tiempo. Yo no fui buen sacerdote de mi hogar. Muchos de ustedes ya les he contado mis testimonios. Yo lo confieso, yo no fui buen sacerdote de mi hogar. Mi esposa tomó el sacerdocio del hogar. Y ella siguió fiel, a pesar de yo enfriarme. Y con su conducta casta, respetuosa, sometida, siempre como una esposa fiel, mis amados. Y yo miro eso y digo, Señor, ¿cómo yo pude estar tan ciego? Y es la bendición más grande que he recibido en mi vida. Y aquí estoy, producto del supuesto yugo desigual, predicando la palabra para todos ustedes, mis amados. No sabemos, mis amados. No tomemos esto como algo rígido, como una ley legalista. Pero seamos sabios, mis amados. Bueno, espero que el punto haya quedado claro y ahora quiero hacer una oración final por todos ustedes, por mí, por todos que han escuchado la palabra, para que llegue a cada uno con gran bendición. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, Señor, Dios de toda misericordia, bondad, Dios de reconciliación, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, por la claridad en que la has expuesto hoy, Señor. Y te pedimos, Señor, que penetre como espada de doble filo en cada uno de nuestros corazones, Señor. A cada uno de esos matrimonios, sea en desigualdad o sea en igualdad de fe, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú pongan en sus corazones, Señor, el deseo ardiente de reconciliarse contigo y entre ellos, Señor. Cada matrimonio con problemas, con retos, Señor. Te pido por aquellas personas que están en desigualdad de fe, Señor, que les des sabiduría y entendimiento, Señor, que les des discernimiento y claridad, Señor, de tu voluntad, de tus propósitos, Señor, que las fortalezcas, que ayudes, Señor, a que su conducta sea casta, respetuosa, reflejando tu luz en todo momento, Señor, y que el incrédulo llegue, Señor, a conocer tu verdad, tu esperanza, tu salvación, Señor, por medio de esta pareja, de esta persona que cree en esta relación, Señor. Bendícelo, Señor, y fortalécelo, Señor. Oro por los matrimonios, Señor. Oro por cada matrimonio, Señor, pues es el pilar, la base de la sociedad, Señor. Que tú te poses en medio de ellos y traigas gloria a tu nombre, Padre Santo. Bendice nuestros matrimonios. Ayúdanos, Señor, a cambiar en las áreas que tenemos que cambiar y a someternos a ti y a nuestra pareja, como dice tu palabra, Señor.
reflejando tu luz, tu amor, tu gracia, Señor. Gloria sea tu nombre. Hemos orado estas cosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, con esto nos despedimos. Muy buenas noches. Nos vemos el domingo con el favor del Señor allí en la iglesia. Que Dios los bendiga.